Hola amigos, bienvenidos a Ruta Pyme, el programa para los emprendedores del Perú de la Cámara de Comercio de Lima. Mi nombre es Andrés Calvo y seré su conductor el día de hoy, en el cual cumplimos un año de ser la mejor ventana para los emprendedores del Perú, un año de compartir conocimiento con muchos expositores, con muchos consultores, de compartir la oferta de muchas empresas, de muchos emprendimientos a través de las vitrinas. Vamos a recordar la primera temporada, que estuvo a cargo de la conducción de Fernando Estrada. Vamos con Fernando y lo mejor de su temporada. Hola Fernando, gracias por invitarme al programa Ruta Pyme. Para mí es un placer poder compartir con ustedes estrategias y algunos secretitos que estoy seguro que cambiarán mucho su negocio. No, al contrario, muchas gracias más bien Daniel a ti por tu tiempo, por la deferencia que tienes con el programa para que nuestros amigos pyme espectadores puedan tener mucha mayor información relacionada al mundo de las ventas, que es un tema que se ha visto tan afectado en relación a esta nueva coyuntura que vivimos atravesando actualmente con esta pandemia, esta crisis sanitaria que ha afectado a nivel mundial, ha afectado distintas áreas de las empresas, pero el área comercial se ha visto particularmente afectada y que nuestros amigos pyme espectadores, en base a la información que tú nos puedas brindar, puedan aplicarla en sus empresas y poder salir adelante de mejor manera. De todas maneras, vamos a hablar de algunas estrategias, pero sobre todo de cómo ha sido la evolución de una pyme durante este cambio que hemos tenido desde el año 2020 a través de la pandemia y qué es lo que deberíamos hacer hoy para asegurar la sostenibilidad de nuestro negocio, porque finalmente lo que buscan las pymes es asegurar el crecimiento, pero sobre todo la sostenibilidad ante situaciones pues de vulnerabilidad y crisis como la que se estuvo viviendo. Entonces, sobre eso vamos a hablar ahora y sobre todo de estas 10 leyes que tienen que tener como base, como mandamiento para asegurar obviamente el crecimiento que tanto esperan, ¿no? Entonces vamos por ahí. Y qué interesante lo que nos acabas de decir, ¿no? Justo para empezar, porque nos hablas tú del tema de ser sostenible en el tiempo, de la sostenibilidad del negocio, porque muchas veces en el mundo de las pymes tomamos decisiones muy cortoplacistas, ¿no es cierto? Muy salvando el momento, muy a resultados inmediatos, que no necesariamente es la mejor estrategia para poder ser sostenibles en el tiempo, ¿no es así? Totalmente, y esto parte hasta de un concepto que se llama liquidez. Lógicamente, o sea, si somos una gran compañía con un respaldo económico muy grande y tenemos esa espalda, podemos aguantar un poco este golpe económico, pero normalmente, y el gran problema que pasó con las pymes, es que al no tener esta espalda económica, este respaldo financiero tan fuerte, que eso es uno de los factores importantes, y al no tener una cartera de negocios mucho más grande, se vieron pues complicados en esta gestión. Entonces vamos a hablar de eso y vamos a hablar de cómo crear esta espalda, más que financiera, una espalda comercial. Y ese es uno de los mayores secretos para crear sostenibilidad en una pyme. Entonces, hoy quiero compartir un poquito con ustedes de eso. Claro, ¿no? Es interesante porque muchas veces, por entrar en un tema de guerra de precios o pensar que el reducir costos es la única forma de vender, terminamos afectando el margen, ¿no? Porque ya nuestros amigos infectadores saben que nuestro margen viene de nuestros ingresos contra nuestros egresos, y ese margen a la larga nos termina afectando en la liquidez, que es un punto que has tocado ahora y que es en esta coyuntura actual muy importante, de repente más que antes incluso, saber preservarlo, ¿no es así? Totalmente, y mira, y tú lo has mencionado, y una de las cosas que se tomó como estrategia en muchas pymes con las que venimos trabajando es la reducción de precios, pero a niveles muy bajos. ¿Por qué? Por la preocupación de perder al cliente. Entonces, en función de no quiero perder a un cliente, me tiro al suelo, pero eso también genera un problema de sostenibilidad en la empresa. Entonces, hay formas de evitar eso y de alguna manera hacer frente a esta coyuntura y volver a crear esa experiencia que muchas de estas pymes tenían con sus clientes. Entonces, es un poco lo que quiero compartir hoy con ustedes. Perfecto, pero, Daniel. Perdón, te corté, dime. No, pues, sigamos, vale. Bueno, entonces, un poco ya hemos calentado un poquito motores para que nuestros amigos pyme espectadores vayan entrando en la entrevista, pero para comenzar quiero hacerte una pregunta. Hemos conversado un poco antes de esta entrevista y más o menos me estuviste hablando de que estaban generando pymes exitosas en Latinoamérica. Entonces quería comenzar preguntándote, ¿cómo es que están creando o ayudando a estas pymes a ser exitosas?
A ver, en principio a través de programas de mentoría y de consultoría donde hacemos una evaluación completa de la situación de la pyme a nivel comercial y lógicamente empezamos a diseñar nuevas estrategias que permitan reactivarse en una nueva sociedad. Entonces, esto es por un lado. Ahora, ¿cómo logramos este tipo de éxitos sumergiéndonos con ellos? Pero para entender mejor esto, quiero compartir con ustedes las 10 leyes que pueden marcar una diferencia y este cambio en las pymes. Perfecto. 1, siempre lo dijimos y desde un principio siempre lo mencioné. El gran problema de la mayor cantidad de empresas, sobre todo medianas y pequeñas, es que no tienen la cartera suficiente para soportar, obviamente, cambios en el sistema económico, en el mercado en general. ¿A qué voy con esto? Es que más del 85% de las pymes, según el estudio que hicimos, han sido soportadas por una red de clientes muy pequeñas, con las que han venido trabajando durante un tiempo. Ahora, ante una situación de crisis, lógicamente muchas de estas empresas, clientes de las pymes, se ven muy afectados, con lo cual no tienen obviamente no tienen la suficiencia para poder obviamente seguir adquiriendo los servicios o los productos y X cosas. Claro. Ahora, entonces, ¿a qué voy con esto? Que uno de los mayores problemas es no contar con la cartera necesaria. Siempre, desde un principio lo dijimos, la pandemia y esta situación de COVID nos enseñó a nivel organizacional y obviamente a nivel de negocio de que no estábamos haciendo una buena gestión comercial. ¿Qué quiere decir? Claro, si yo tengo 5, 10, 15 clientes con los que vengo trabajando ya hace algún tiempo, me está dando el respaldo necesario y estoy creciendo bien, pero no a niveles que debería crecer como si fuera una startup, lo que está sucediendo es que obviamente estoy clavando mi propia tumba. Entonces muchas empresas se cierran solamente en el trabajo con pocos clientes que me den buen volumen de compra. Y ahí viene un problema. He conocido muchas pymes que se han soportado por 3 o 4 clientes, por licitaciones grandes, por clientes que le daban un cierto volumen. Y obviamente, ante una caída, imagínate, si yo tengo 4 clientes grandes y se me van 3, mi negocio puede quebrar. Claro. Y ese ha sido uno de los mayores problemas. Por eso es que buscan la reactivación económica o la inyección de capital de otras fuentes, como pueden ser entidades bancarias, pero eso también genera un problema. Entonces, ¿cuál es la estrategia que debemos tomar? Es armar una estructura con el equipo comercial que tenga, armar una estructura de captación de nuevos clientes y abrirse un mercado también digital para llegar a la mayor cantidad de gente posible, de tal manera de que sean más visibles en el mercado, que vayan construyendo con más personas y lógicamente puedan asegurar esa sostenibilidad en el tiempo. Buenos días, José, muchas gracias por estar en el programa, un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Los saludos a toda tu audiencia. Qué gusto estar aquí. No, al contrario, José, muchas gracias por tu deferencia y por estar en el programa para tocar un tema tan importante en base a esta coyuntura, ¿no? Que es el tema del rubro de restaurantes que al inicio de esta pandemia se vio tan afectado, ¿no? Que luego ha tenido algunas aperturas, pero que ahora con esta segunda ola nuevamente está teniendo algunas restricciones en temas de aforo y que estoy seguro que nuestros amigos pyme espectadores que se dedican a este rubro van a estar muy atentos y se van a llevar información muy valiosa sobre este tema. Correcto, mira, justo cuando empezó la primera ola, en el mes de agosto más o menos, en el año pasado, estuvimos haciendo un estudio en marketing restaurante. Nosotros como empresa también hacemos pequeñas investigaciones de mercado al sector gastronómico y nos llevamos con bastantes sorpresas, ¿no? Que me gustaría contártelas ahora en esta entrevista. Perfecto, José. Y para empezar, José, ¿cuáles son las necesidades digitales y los principales problemas que se han detectado en los restaurantes a causa de esta nueva normalidad del COVID-19? Sí, mira, uno de los primeros factores, vamos, digamos, colocándonos como una línea de tiempo, ¿no? Durante todo este año que pasó y hasta la actualidad. Lo primero que cuando hicimos este estudio de mercado, lo primero que identificamos es que muchos negocios, si bien es cierto, estaban en el mundo digital, no estaban realmente como haciendo las cosas de alguna manera correctas, ¿no? Simplemente creaban un Facebook, un Instagram y ya está, y publicaban cuando se acordaban. ¿Y por qué? Porque el negocio literalmente dependía del salón, ¿no? O las clásicas ventas que llegaban al restaurante. Y por eso los dueños no se preocupaban en digitalizar su negocio. Ya con el tema de esto de la pandemia, se dieron cuenta que el único medio de comunicación que tenían eran las redes sociales. Nos llevamos una gran sorpresa que
llegamos a encuestar a más de 500 personas, y de esta encuesta, realmente, imagínate que solo un 20% tenía cuenta en Instagram, ¿ok? Y un 80-90% sí tenía Facebook, pero nos llevó una gran sorpresa que no estaban digitalizados en todas las plataformas. Claro. Entonces, ahora estar en el mundo digital, ¿qué conlleva? ¿No? Conlleva, uno, a que tienes que estar ahora sí activo en tus redes. ¿Qué significa estar activo? No simplemente es la foto, sino contarle a tu comunidad, porque ahora tú tienes que generar comunidades, es contarle qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás compartiendo. Alguno de los principales éxitos de las marcas ya consolidadas es que cuando ya, por ejemplo, se te ocurre a ti comer un pollito a la brasa o una hamburguesa, ya tenías en tu mente qué marca comprar. Por eso estas marcas grandes no han tenido problemas, entre comillas, porque igual les ha afectado a todos, el tema de las ventas a partir de que empezó la venta en el mes de junio aproximadamente. Entonces, en esta coyuntura no han tenido problemas, pero las marcas medianas chiquitas han tenido este problema, ¿no? Las pymes sobre todo, ¿no? ¿Cómo venden? ¿Cómo se comunican? Y ahora existen pues estas plataformas digitales como Globo, Rappi o Uber Eats, que estuvo hasta en su momento, que les ayudan a vender, pero sí se llevan un margen bastante alto que les afecta a las pymes actualmente. Entonces, esos son uno de los puntos que menciono en este estudio, que de alguna forma los restaurantes pueden cerrar cuando su venta depende mucho por estos aplicativos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque el margen de un restaurante gastronómico es muy pequeño. Puede irte de entre un 20 a un 25%, un 15% de rentabilidad. Y imagínate si estos aplicativos se llevan ese margen, que está aproximadamente entre un 20 y un 30. Ya de por sí, al dejar de ser rentable, deja de tener sentido la idea propia del negocio, ¿no? Exacto. Y eso es un tema que yo siempre recomiendo, que es, en primer lugar, consolida bien tu negocio en tus finanzas. Porque a veces muchos dicen, José, pero entonces la solución es vender más. Un momento, la solución no es vender más al principio, es ver bien tus finanzas, ver bien tus ingresos y gastos y establecer bien hasta dónde puedes llegar a gastar también en marketing. Claro. Porque hacer cosas en marketing hay dinero que invertir. Poco o mucho, pero hay que invertir. Exacto. Entonces este punto yo siempre digo, primero controla tus finanzas. Y lo segundo, que todos han tenido problemas en esta parte de este tema de pandemia, ha sido los alquileres, ¿no? Los alquileres ha sido el principal problema, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque muchos negocios no han podido salir porque tienen que pagar. Ha habido muchas personas, sí, he sido consciente y he visto casos que les han ayudado con el tema del alquiler, pero hay muchos negocios que no les han ayudado y han tenido que cerrar. Claro, y al no tener ingresos, ¿cómo cubres ese gasto, pues, no? Ahorita créeme que ha habido una ola también, hablando de olas, de traspasos y ventas de negocios gastronómicos. Muchos. A mí me han llegado muchísimas conversaciones de José, ¿tienes alguien que me pueda vender o alguien que quiera traspasar el negocio? Porque ya no les da, ¿no? Entonces, y eso es un punto importante que ahora en los negocios gastronómicos, y esto yo lo mencionaba hasta antes de la pandemia, que se tienen que adaptar mucho al mercado. Ya de por sí, yo te comento algo, antes de la pandemia, ya el rubro gastronómico estaba bastante saturado. Entonces, ahora... ¿Saturado en qué sentido? ¿Saturado en cantidad de oferta? ¿Saturado en oferta? En oferta, ok. Oferta. Si tú ibas a un ejemplo, hace un par de años tú ponías un restaurante de maquis, ¿ok? Entonces, era exitoso y alrededor empezaron a colocar otros restaurantes de maquis, ¿no? Y todos se ofrecían esto all you can eat, ¿no? Y este formato ayudó mucho, pero el all you can eat en algunos restaurantes no les funciona. Además, están yendo como que casi al punto de equilibrio nada más. Entonces ya estaba saturado. Entonces había mucha oferta, ¿no? Había mucha oferta y había demanda, pero la demanda se empezó a diluir ¿con qué? Con los aplicativos de delivery. Todos los negocios empezaron a inclinarse a venta por delivery. Y por eso ahora los negocios que han estado preparados para venta por delivery han tenido éxito, porque muchos restaurantes no han estado preparados en la parte logística. Eso justo te iba a mencionar, ¿no? Porque el tema logística fue un punto crítico durante la pandemia, ¿no? Colapsó porque la cantidad de personas
que empezaron, hablando solamente ahora de rubro restaurantes, porque en realidad el tema logístico tuvo un momento en que colapsó a nivel general, pero si lo enfocamos en el tema de restaurantes, la cantidad de personas que empezaron a pedir por delivery o por aplicativos creció exponencialmente, ¿no es cierto? Entonces eso fue un punto que, si no estabas preparado desde el punto logístico, te iba a ver afectado. Ahora, un punto adicional del tema logístico, que justo también te quería consultar, por ejemplo, en el tema de protocolos, ¿no? Yo puedo cumplir todos mis protocolos dentro del restaurante, ¿no es cierto? Pero una vez que sale el producto, ya puede sufrir cierta contaminación. ¿Cómo me puedo cubrir yo como un restaurante en ese caso, por ejemplo? Claro. Entonces, lo que yo siempre le digo a los restaurantes es, si pueden garantizar un tema logístico, así pongan una bicicleta, ¿correcto? Y esta bicicleta que atienda a 5 cuadras hay un montón de gente. Claro. 5 cuadras. Entonces, empiecen a atender, porque tratas de garantizar la entrega del producto que tú estás ofreciendo. Y hay algo que en marketing hace años, antes de redes sociales, funcionaba, que era el marketing de boca a boca. Si me llega muy bien el producto, es bueno, me atiendes bien, te recomiendo. Si no cumple con esos indicadores básicos, existe un aparatito que todos tenemos que se llama celular, y entramos a las redes y comentamos que es malo. Y bueno, amigos, como habíamos conversado inicialmente, el día de hoy tendremos en la entrevista central al señor Emilio Alarcón, jefe de desarrollo de negocios de la Cámara de Comercio de Lima, con quien tocaremos el tema LinkedIn para negocios. Buenos días, Emilio, ¿cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente en el programa. Hola, Fernando, muchas gracias por la invitación una vez más, y nada, es un gusto estar acompañándolos acá y aportar aunque sea un poquito de valor en lo que uno pueda. No, al contrario, Emilio, muchas gracias por tu tiempo, por la diferencia con el programa. Ya el año pasado pudimos conversar contigo sobre el tema del WhatsApp Business, y nuestros amigos pyme espectadores se llevaron mucha información, sobre todo valiosa y de mucha utilidad para ellos. Y hoy día tocaremos un tema anexo, ¿no?, a lo que tocamos ese día, siempre orientado hacia el tema digital, que es el tema de LinkedIn para negocios. Y espero que todos nuestros amigos pymes espectadores estén muy atentos, porque es un tema de mucha importancia y que no todos saben utilizarlo bien. Es más, yo te diría que la gran mayoría de personas no saben utilizarlo bien, o en todo caso lo utilizan pero no le sacan el provecho adecuado. Sí, de hecho, LinkedIn pues es una red en la cual, digamos, no es la más común de todas, ¿no? Hay otras pues que son muy conocidas como Facebook, Instagram, ahora TikTok, ¿no? Pero LinkedIn, si bien es cierto, es una red social, pero más que una red social, es una red profesional, ¿no? En el cual tenemos que entender cómo se mueve esta red para poder sacar el jugo y hacer muchos negocios, ¿no? Entonces, básicamente va por ahí. Hay algunas técnicas que espero ahora compartirles para que lo puedan aprovechar en sacar el jugo. Claro, es decir, o sea, tenemos, como dices tú, ¿no?, redes sociales mucho más coloridas, mucho más vistosas, como Facebook, Instagram, ¿no es así? Pero tenemos esta red social, pero no es una red personal, creo yo, es una red más profesional, que es LinkedIn, ¿no? Que te sirve un poco para buscar negocios, para tener contactos B2B, que es muy importante, que ya tú nos lo explicarás más adelante, ¿no? Y es más que nada un tema no de ego, por decirlo de alguna manera, de mostrarse tú, sino de mostrar temas de interés, creo yo, ¿no? Que es mucho más importante en esta plataforma. Sí, justo has tocado un punto bien importante, Fernando, porque más que un tema de ego, creo que es que las personas comiencen a potenciar su marca personal, ¿no? Y como comienzan a potenciar justo su marca personal, ya teniendo un buen perfil y afinando un montón de cosas, se pueden lograr a posicionar hasta como referentes de opinión de lo que hacen, ¿no? De lo que cada uno es especialista. Perfecto. Bueno, y un poco iba a iniciar la entrevista con una pregunta que ya la respondiste, ¿no? Que si LinkedIn es una red social o una red profesional. Y tú ya un poco nos has hablado sobre eso, pero para hacer una diferencia, ¿podrías ahondar un poquito más allá? ¿Cuál es la diferencia entre tener, por ejemplo, una red social como Facebook o una red como LinkedIn, que es una red más profesional? Para que le quede claro a nuestros amigos pyme espectadores. Por supuesto. De hecho, LinkedIn nace al inicio, ya te cuento, Fernando, como un tema de reclutamiento, pero va avanzando el tiempo, los años, tienen un montón de data y se dan cuenta que hay muchas líneas de negocio. Pero como nace un tema de reclutamiento, LinkedIn, como que tú siempre a una entrevista vas pues con terno, con corbatita, no va formalito. Y lo bueno y lo rico de esta red
es que la gente deja sus datos y son datos fidedignos, claro, ¿no? Versus una red social que muchas veces hay miles de cuentas falsas, dejan datos a medias, ¿no? Ni siquiera ponen foto de perfil. Entonces, acá sí se reconoce al profesional como con su marca personal. Entonces, el profesional se va mostrando, pero a un nivel laboral, ¿no? En LinkedIn no vas a ver publicaciones de repente, oferta del fin de semana de pollo a la brasa, o una oferta, pues, o donde estés un fin de semana con unos tragos con los patas, bueno, que en estos tiempos no se puede, pero igual la gente sube fotos, ¿no? Entonces, eso, digamos, es una red más social, ¿no? Claro. En donde vas a Facebook, al Instagram, a TikTok para reírte, y no está mal, está bien, ¿no? Claro. Pero en LinkedIn tú ya lo enfocas netamente a chamba, ¿no? A la profesión que haces, a qué te dedicas, cómo puedes agregar valor a una comunidad, ¿no? Y de hecho, pues, es la red formalita, ¿no? Es la red con corbatita, digamos. Claro. Eso es. Pero en base un poco a lo que nos indicas, no basta entonces solamente con crear un perfil, es crear un perfil y ponerlo de acuerdo a la herramienta, ¿no? Generar contenido, como me dices tú, me imagino contenido de calidad, contenido que sea interesante para las demás personas, poner un poco tu perfil profesional, o sea, no solamente creo un perfil y ya está, sino creo un perfil y no soy relevante en LinkedIn, si es que no creo un perfil realmente adecuado a la herramienta. Sí, mira, justo hay un término, Fer, en LinkedIn en el cual le llaman el perfil estelar. ¿Qué quiere decir el perfil estelar? Es cuando tú completas todos tus datos, ¿ok? Y ya estás, digamos, tuneado, yo le llamo tuneado tu perfil, como si estuvieras tuneando tu carro de Rápidos y Furiosos, no tuneas tu perfil, pero a eso le puedes agregar algunas técnicas también, en la cual puede ser, no sé, la ida, ¿no? Ya cómo llamar la atención, interés, deseo y finalmente la acción en todo tu perfil. Para que cuando las personas vengan y vean tu perfil, entonces van a decir, oye, mira, qué chévere, Fernando es especialista justo en temas de ventas, en temas de marketing. Él comienza a ver, quiero ahondar un poquito más en Fernando, qué es lo que hace, ¿no? Entonces ven que tú tienes contenido de valor, pero también es importante mencionar que el contenido de valor no es para todo el mundo. Claro. Es para ese segmento el cual tú estás apuntando, en el cual tú te quieres volver referente, ¿no? Uh-huh. Entonces tu perfil tiene que ir alineado, pero no basta solo con el perfil tuneado o con el perfil estelar, porque eso es básicamente es como decir tu ropita, ¿no? Uh-huh. Tú te vas a una reunión de negocios y de repente te vas bien vestido y chévere, pero eso no va a pasar nada más que de repente dar una buena impresión. Ahora la pregunta es, ¿qué más hacemos con eso, no? Uh-huh. Ya diste la primera impresión, ¿y ahora? Claro. ¿No? Entonces, sí. No, dime, Emilio, te escucho. Ya decía, entonces, y ahí va de repente el siguiente paso en LinkedIn, el hecho de que cuando tú ya comienzas a generar atracción con un perfil atractivo, ¿no? Entonces puedes comenzar a generar contenido para que todas las personas comiencen a interactuar y se vuelvan parte de tu comunidad, ¿no? O no necesariamente de tu comunidad, parte de una comunidad, ¿no? Okay. Llamémosle ahora, digamos, de marketing y ventas, ¿no? Entonces la gente comienza a decir, oye, sí, que yo quiero aprender un poco más de esto, me parece valioso, y hay tipos de contenidos acá en LinkedIn, uh-huh. ¿no? Hay en verdad diversos tipos, porque a veces se piensa también que subir los videos genera mucha más interacción, y la verdad es que sí, pero en LinkedIn, a excepción de las otras redes, te cuento, Fer, que cuando tú subes contenido solo de texto, genera también mucho engagement, ¿no? Muchas interacciones. ¿Por qué? Porque la gente sí está acostumbrada ahí a leer, claro, ¿no? Entonces, siempre y cuando, insisto, sea de valor para esa comunidad. Exacto. ¿No? Entonces, en base un poco a esto, es muy importante segmentar, ¿no es cierto?, hacia dónde vamos, segmentar nuestra red. Y ahora, ya que hablabas del tema de la red, o sea, los contactos son en esta herramienta, bueno, en cualquier herramienta son importantes porque nos permite movilizarnos, porque así como acá podemos hacer negocios, Facebook también tiene posibilidades de armar, creo yo, siendo mucho menos efectivas en un contexto B2B, por ejemplo, que LinkedIn creo que es mucho más efectiva, ya tú nos explicarás un poquito más a detalle, pero el tema de los contactos entonces creo que toma una importante relevancia en el tema de LinkedIn, porque cuando yo tengo entendido, de repente tú nos podrías explicar que hay hasta cinco segmentaciones de contactos, ¿no es cierto? Y acá es donde toma relevancia un poco también la segunda, ¿no? O sea, yo tengo mi red de contactos principales, pero esos contactos tienen una red, ¿no es cierto?, abajo de ellos, a las cuales yo también voy a empezar a acceder si es que empiezo a segmentar de manera adecuada con contenido de calidad, como tú estás indicando, y eso me permite tener mucho más campo de acción, por ejemplo, para hacer negocios, para hacer este tema de ventas, por ejemplo, en tema B2B. Exacto, sí, mira, justo como has bien mencionado, LinkedIn es una red que se enfoca más al tema B2B, o sea, hacer tanto esfuerzo para un B2C, digamos que no valdría la pena.
Excelente primera temporada a cargo de Fernando Estrada. Ahora vamos a hacer un recuento, vamos a recordar a todos aquellos personajes que nos han visitado a lo largo de este año. Vamos con ellos. Muchas gracias a todos esos participantes, a todas las personas que nos han visitado, a todos esos consultores, a todos esos expertos que han volcado su conocimiento al servicio de nuestra audiencia. Y ahora toca la segunda temporada, que he tenido el gusto de ser su conductor. Y cómo no recordar nuevamente a esos consultores, a esos expertos que han brindado consejos para todas las pymes del Perú. Vamos a recordarlos. Amigos, ya estamos con la entrevista principal. Como les decía, vamos a hablar con José Ruiz Díaz de Estrategias de Marketing para las Pymes. Él es un profesor del área de posgrado de Pacífico Business School y de la Universidad San Ignacio de Loyola. Adelante, José, bienvenido a Ruta Pyme. Gracias, Andrés, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de conversar y bueno, de dar algunas sugerencias, algunas estrategias, algunos tips también para los emprendedores, ¿no? Entiendo que el público objetivo son dueños de empresas, emprendedores, dueños de pymes, ¿no? Y un poco la idea es ahí donde está la gran masa o la gran cantidad de empresas que tiene nuestro país, considerando que son 2.700.000 empresas y la mayoría, más del 95% son pymes. Creo que tenemos un público que podemos impactar positivamente con algunas estrategias y sugerencias desde el punto de vista del marketing, ¿no? Mira, lo primero, más que como un tip de estrategias como tal, es entender qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado a raíz de este tema de la pandemia, ¿no? De esta forma o de estos cambios que muchos incluso auguran o piensan de que vamos a regresar luego de que estemos todos vacunados a la época pre-pandemia, y particularmente como está pasando en otras partes del mundo, yo estoy casi seguro de que eso no va a pasar, sino que más bien han llegado unas nuevas conductas desde el punto de vista de los clientes, y estas han llegado para quedarse, ¿no? Probablemente, y esto ya con un análisis de escenario un poco más profundo podemos llegar a esas conclusiones, pero probablemente no va a ser exactamente igual, como ya lo dije hace un ratito, pero tampoco va a ser exactamente como estamos ahorita, con todas las restricciones. Entonces va a haber como un punto intermedio, ¿no? Y uno de los principales cambios, por ejemplo, y seguro, Andrés, también tú como en tu labor de consultor, y yo lo veo mucho con mis clientes, y también como cliente, yo como consumidor de muchas empresas y de muchos servicios nuevos, uno de los cambios principales es que los consumidores se han vuelto mucho más exigentes de la inmediatez, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, antes uno hacía un pedido, ¿no? A través de las redes o a través en general, de un delivery, y tenía un espacio más o menos grande para soportar, digamos, el tiempo que, no solo en la entrega, sino también en la atención. O sea, entendía que el proceso podía ser un poquito más lento, y si tú querías hacer algo rápido, te ibas a la tienda, ¿no? Claro. Te ibas al punto de venta físico. Pero ahora ya, como el punto de venta físico tiene restricciones de horarios y demás, y de acceso y demás, entonces el tema de la atención inmediata es una demanda que se ha instalado en los nuevos consumidores, ¿no? o en estas nuevas conductas del consumidor, ¿no? Lo segundo que también he notado es el tema de la variedad, ¿no? Antes, por ejemplo, y tú también ahí seguro te pasa lo mismo con algunos clientes. Tú, por ejemplo, de toda la parte, toda la información en la parte digital, o en el acceso, en la conexión digital, era muy restringida, era muy pequeña, ¿no? Entonces tú tenías tu fanpage y tenías alguna información limitada a través de las redes sociales, y si quería alguien acceder a más información, pues lo invitabas a que vaya al fanpage, o en todo caso a que vaya a las tiendas físicas, ¿no? Hoy esto de aquí ya no funciona así, ¿no? Los consumidores exigen que, por ejemplo, no sé si te pasa, te
te contactas con un restaurante, por ejemplo, y quieres que te pase rápidamente su carta, ¿no? Sí, Antes por esto supuesto. era probable, ¿no? De hecho, cuando... Pásame todos los modelos de zapatillas que tengas, ¿no? Sí, de hecho, cuando conversaba, o sea, a mí me gusta pensar, y a algunos alumnos les digo, ¿no? O sea, yo más o menos pienso que 10 años o 20 quizás de digitalización del mundo se ha venido ahorita, ¿no? Y en países como Perú se siente más, ¿no? Entonces, en un año y pico nos estamos digitalizando a punta al caballazo, digamos, y eso hace que el consumidor cambie, como tú dices, ¿no? Y las empresas tienen que entenderlo también, pues, ¿no? Porque así como hay barreras, también hay muchas oportunidades, ¿no? Así es, sí, efectivamente, ¿no? Otro de los cambios que veo, por ejemplo, es el tema de toda la entrega a domicilio, ¿no? Antes tenías algunas categorías, ¿no? Comprabas algunas categorías a través de delivery. Por ahí las pizzas, por ahí las comidas de los domingos, el pollo a la brasa, ¿no? El Kentucky infantable. El Kentucky, ¿no? Por ahí. Bien. Pero ahora, fíjate que nos hemos vuelto mucho más aprensivos y mucho más receptivos de comprar a través de delivery, a través de las redes sociales, de la página web, del WhatsApp, en general de los canales virtuales, ¿no? Por ejemplo, te pongo un caso. Hace poco cambié estos lentes, ¿no? Justo hablaba también con un medio y le contaba este caso que lo han reproducido ahí correctamente. Y esta debería ser una de las categorías, los anteojos debería ser una de las categorías, pues, donde es casi improbable. Claro, la más dura de que sea por ese canal, claro. Claro, o sea, a poca gente se lo hizo ocurrido, pero hoy se está vendiendo mucho a través de ese canal, porque han digitalizado muy bien, algunas empresas las que lo han hecho están aprovechando este tiempo y lo han, incluso, oye, tú podrías decir, yo recuerdo que decía, pero ¿cómo hago para probarme los lentes, no? Porque uno se tiene que probar varios lentes. Y con una aplicación simple te tomas una foto y en esta aplicación giras un poco el rostro y a través de algunas herramientas vas poniendo los modelos de lentes y te vas acercando mucho a cómo queda al final tú y cuál eliges. Entonces, luego, no sé, la categoría de los vinos, por ejemplo, que es algo que yo también compraba y yo decía, nunca en mi vida voy a comprar un vino de manera digital. Hoy casi ya no voy al supermercado a comprar vino, ¿no? Por ahí es una de esas, una vez a las 500. Entonces, en general nos hemos vuelto más aprensivos. Y eso, como tú bien lo anotas, ha generado una serie de oportunidades. O sea, lo que ha hecho es que, lo que yo he visto es que, así como en los 70, cuando comenzó la erupción, en general la digitalización, los paradigmas se han venido abajo, ¿no? Estos paradigmas de la empresa corporativa, la oficina grandota y demás, se han venido abajo. A la gente ya no le está interesando mucho eso, sino más bien la accesibilidad, la rapidez, la cercanía, esa panacea, digamos, desde el punto de vista del marketing. Ahí es incluso donde una pyme tiene una gran ventaja competitiva, porque las grandes empresas también son grandes paquidermos, pues, ¿no? Y a ellos, a pesar de tener toda la espalda financiera, tener excelentes profesionales en sus filas, el adecuarse a estos tiempos también les cuesta, diría, mucho más que a una pyme que es más chiquita, más dúctil, más maleable, más fácil de moverse con la tendencia, ¿no? Pero también con sus propias barreras, ¿no? En temas de conocimiento, de acceso a tecnología y demás, ¿no? Son pros y contras y creo que lo más inteligente es ver cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Y las debilidades, apalancarte. Por ejemplo, tú has tocado este tema de las empresas grandes que se demoran mucho y se vuelven como elefantes grandes en movilizarse, pero te pongo un caso, mira lo que le ha pasado a Yape, es un caso interesantísimo, ¿no? Sí, claro. Porque dentro de una estructura hipercorporativa, ¿no? Además, imagínate el banco más tradicional del país, con un directorio, pues, que digamos, se mueve muy lento, ¿no? Cómo ellos pudieron, a través de una mirada inteligente, ¿no? Cómo pudieron retrotraerse y decir, oye, esto de acá, así como estamos, no vamos a poder atender. Claro. No funciona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que salir, hay que sacar, hay que crear un nuevo sistema, ¿no? Incluso con nuevas oficinas, apartado de la estructura, de esta gran estructura de este banco, y imitar la agilidad y la velocidad y las oportunidades que puede tener una pyme. Y entonces se comenzaron a manejar como una pyme, en el buen sentido, con
con la rapidez, con la inmediatez, con la cercanía que puede tener una pyme a sus clientes, y mira los resultados, ¿no? Los Sí, por resultados cada supuesto. vez yo veo son espectaculares. Entonces, no solamente las empresas pequeñas o las pymes en general pueden aprovechar, sino también las empresas grandes, si es No, que definitivamente, si saben. rompen el paradigma, si como le gusta decir a un antiguo profesor mío, Fernando Pérez, darle una vuelta a la tuerca, ¿no? Para salir de su zona de confort, ¿no? Porque lo que ha hecho Yape es salir de su zona de confort, ¿no? Así es. Esos son ejemplos que con, uno puede. y con puede una anotar. super ventaja además, porque ellos tienen todo el tema de conocimiento, de acceso a tecnología, todo disponible, ¿no? Entonces, adecuarse, volverse una pyme con el respaldo, ¿no? Con la estructura de la gran empresa es pues súper potente, ¿no? Tenemos a Fernando Pérez, él es docente de la Universidad de Piura y del PAD, la Escuela de Negocios, y vamos a hablar de la administración de operaciones como generador de valor de las pymes. Hola Fernando, bienvenido a Ruta Pyme. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Un gusto también estar aquí acompañándote y acompañando a las personas que nos están acompañando desde sus casas mirando esta entrevista. Nada, gracias Fernando, va a ser un lujo tenerte en el programa y de hecho nos vas a compartir una súper información para las pymes. Y habría que empezar de aquí, ¿no? O sea, la administración de operaciones a veces en las pymes que son tan pequeñas se funde, ¿no? Porque como no hay tantas personas involucradas, son pocas, con muchos turnos rotativos, muchos cargos ahí mezclados, funciones, y ahí es donde la administración de operaciones se vuelve un reto, ¿no? Entonces, la idea es que nos cuentes cómo en tu visión, cómo generar valor a través de la administración de operaciones. Mira, Andrés, creo que esta coyuntura ha hecho evidente que las organizaciones tienen que tener muy claro qué es lo que demandan sus clientes. Teniendo claro y reafirmando qué es lo que demandan sus clientes, mirar hacia adentro cuáles de sus procesos son los más críticos, ¿no? Y cuáles son sus cuellos de botella. En ese sentido, las pymes también lo han sentido y también ha sido evidente por los cambios que han tenido en sus demandas, los cambios que han tenido en sus proveedores. Entonces, una primera actividad que puede ayudarlas a empezar a ordenar su trabajo hacia la interna es reafirmar cuáles de sus procesos son más críticos y cuáles son menos críticos y asociar esto a sus ventajas competitivas, ¿no? Cada proceso les da ciertos atributos, les da ciertas ventajas. Una compañía o una cadena de restaurantes, por ejemplo, claramente la cocina es un punto clave, ¿no? Es decir, y esa flexibilidad que tenga y esa agilidad ahora para poder preparar probablemente platos más rápido y poder despacharlos con los nuevos requerimientos de salubridad, va a ser un nuevo mínimo que van a tener que cumplir para competir. Por otro lado, tal vez una compañía o un taller textil más chiquito va a tener que nuevamente afianzar en qué se ha especializado, ¿no? Y esa especialización va a tener que cuidarla mucho de cara a sus clientes y evidentemente eso lo que les va a permitir es poder no desabastecerlos, ¿no? Yo creo que ahora estamos en el momento de la adaptación, donde todos vamos a tener que poner un poco el hombro para poder ayudarnos a sacar los negocios adelante, ¿no? Y como bien dices, ¿no? A causa de la pandemia, tantos negocios que han tenido que cerrar. Y además a mí me gusta comentar siempre que la digitalización ha venido como que 20, 10 años del futuro se ha venido ahora, ¿no? Como cualquier película cliché, el futuro es ahora. Y eso también ha impactado, de hecho, en las organizaciones porque casi todo el front-end, las tiendas hacia afuera, hacia donde se tenían los metros cuadrados destinados al usuario final, se han tenido que cerrar, ¿no? Pero el back-end, o sea, la trastienda, donde incide totalmente la administración de operaciones, se ha tenido que convertir en la estrella de los negocios, ¿no? En la parte principal. Así es. Mira, tú tocas un punto principal. Es decir, estas nuevas exigencias han demandado que las pymes o las empresas en general tengan que replantear sus canales de ventas. Claro. Y al tener que desarrollar canales de venta online, por el hecho que el consumidor ahora tiene mayor preferencia por comprar online, con lo cual ahí no hay mayor restricción, ¿no? El consumidor compra por esos canales, hay que tratar de atenderlo de la mejor manera. Entonces la gran pregunta que queda ahí, y tú la has planteado, es, oye, ¿y qué hacer con mis instalaciones? Claro. Pues mis instalaciones tienen la capacidad de poder yo adaptarlas, incrementar capacidad, más equipo, más mesas, más personal, porque si la demanda se va por ahí
y por estos nuevos canales, y inclusive crece de manera exponencial, porque esa es la ventaja que te da la digitalización, de llegar a más clientes a un costo bajo. Entonces esas instalaciones tienen que servirme de algo, ¿no? Y es decir, prácticamente se vuelven en mini fábricas, ¿no? Tal como tú dices, o lo que llamamos hoy en día las dark stores, ¿no? Así es. ¿Y por qué? Porque la gran ventaja que tienen, Andrés, es tienen una buena ubicación probablemente, y eso me permite estar cada vez más cerca a más clientes. Pero claro, ahí viene la otra parte, ¿no? Cómo desarrollo mis procesos de entrega y la logística de última milla, que hoy por hoy se ha vuelto más relevante, ¿no? Amigos, nos encontramos en la entrevista principal, para la cual tenemos a Jorge Ochoa, Past President del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima, con quien hablaremos del futuro de las pymes a miras del Bicentenario. Bienvenido, Jorge, a Ruta Pyme. Hola Andrés, muchas gracias por la invitación y a todos los amigos de Ruta Pyme de la Cámara de Comercio de Lima. Un gusto placer. Como siempre y encantadísimo. Un placer tenerlo aquí, y la idea es contarle a todos los pyme espectadores qué les espera en este Bicentenario a las pymes. Bueno, hay muchos retos. A nosotros como empresarios nos reta muchísimo este año del Bicentenario, y quiero empezar dando algunos comentarios para hablar de ciertos temas que creo que son muy importantes. Por ejemplo, el primer tema es el tema del emprendedurismo. Nosotros somos un país de emprendedores. Como muestra de ello es que el año 2020, respecto del 2019, recordemos que el año 2020 ha sido un año pandémico, donde el SARS-CoV-19 pues ha sido un limitante para la gestión de las empresas, pero a pesar de ello se crearon aproximadamente unas 43.000 empresas más que el año 2019. Esto se debe fundamentalmente a que los empresarios nos estamos permanentemente reinventando, nos estamos permanentemente viendo el nuevo futuro, ¿no? Mucha gente se quedó sin trabajo, y aproximadamente de esas empresas que se han creado, el 74% corresponden a personas naturales que están apostando por hacer su propia empresa, mientras que el 12% aproximadamente corresponde a sociedades anónimas. Entonces, la primera conclusión de esta conversación es que el Perú va a seguir siendo y sigue siendo emprendedor por esencia. Perú, y los empresarios vamos a seguir, ¿no?, moviendo la rueda. Sí, así es. Perfecto. Datos súper importantes, ¿no? Sobre todo esto de que muchas personas se han volcado al emprendedurismo a raíz de la COVID, ¿no? O sea, la COVID nos ha apretado, ha cambiado el mundo, pero los peruanos seguimos adelante. Sin duda, sin duda. Pero, digamos, esa no es la palabra clave del día de hoy. Porque la palabra clave del día de hoy se relaciona con que debemos ser empresas competitivas y productivas. Y no solamente competitivas y productivas, sino debemos ser pymes o mipymes de clase mundial con proyección internacional. Entonces, en ese orden de ideas y en ese contexto tenemos algunos retos que debemos superar y debemos mejorar. Por ejemplo, el tema tributario. El tema tributario es muy importante para nosotros, sobre todo en este año que va a venir, que va a ser un año en las finales de la pandemia o post pandemia. Hay muchas empresas que realmente han tenido muchos problemas de cumplimiento tributario. Y la SUNAT va a seguir haciendo su trabajo, pero tiene que entender que muchas empresas están al borde del colapso por falta de ventas. Eso es muy importante. Al respecto, desde el punto de vista tributario, debemos mejorar, por ejemplo, les doy como muestra un botón, ¿cuántos regímenes tributarios existen, ¿no? El régimen general, el régimen especial, el régimen MIPE tributario, el régimen único simplificado. En un país tan variopinto como el Perú, no deberían existir 4 regímenes tributarios que lo único que hacen es confundir a la gente y generar mayor informalidad. Así es. Eso creo que es un punto de inicio para hablar sobre el tema tributario. El segundo tema que creo que es muy importante es el tema de una verdadera reforma laboral. En tiempos anteriores a la pandemia, aproximadamente 3 de cada 4 peruanos vivían o viven en la informalidad. Probablemente esta cifra ya creció. Entonces la informalidad laboral probablemente está creciendo y de repente en este momento está 8 de cada 10 peruanos. Entonces, ¿pero por qué hay una informalidad tan grande? Porque las leyes son demasiado rígidas. Entonces la propuesta para este año bicentenario debería ser mejorar el régimen de la micro y pequeña empresa.
que todas las empresas que entren a ser empresas, microempresas o estas empresas que recién se han formado deberían entrar automáticamente al régimen de la microempresa. Y por otro lado, desde el punto de vista laboral, creo que es muy importante y es propuesta de la Cámara, deberíamos formalizar a todos aquellas personas que entregan recibos por honorarios. Ahí tenemos ya un bolsón de como de un millón de personas que podrían entrar a la formalidad y mover formalmente la rueda de la economía peruana. Ese es un segundo tip y es un segundo tema que creo que es muy importante. No podemos olvidar y dejar de agradecer a esos expertos internacionales que nos han visitado en esta segunda temporada. Vamos a recordar algunos de ellos. El gusto es mío, Fernando, de estar nuevamente con vos. Así que cumpliste tu promesa. Vos me la dejaste picando el programa pasado, que estuvimos hace creo que 4 semanas, para hablar de empresas familiares. Así que sumamente contento de estar con vos y en el espacio de ustedes. No, al contrario, Martín, muchas gracias a ti por darte un tiempo, por tener la deferencia con el programa de participar y un poco que nuestros amigos pyme espectadores conozcan sobre este tema que es tan importante y si ya son parte de una empresa familiar puedan manejarla de una mejor manera. En el programa pasado que conversamos, definitivamente era un tema que teníamos que tocar con mayor amplitud y de verdad agradecerte que hayas tenido la deferencia de estar en el programa. Sí, muy contento, así que muy atento a poder responder tus preguntas. Perfecto, Martín. Martín, mira, para comenzar quisiera ir a lo básico, ¿no? ¿Qué es una empresa familiar en sí? ¿Qué características tiene? ¿Y qué es lo que debe de cumplir una empresa para ser empresa familiar? Porque no solamente se trata de que yo, porque por ser parte de una familia, pongo una empresa y ya es una empresa familiar per se. Hay ciertas características que tiene que cumplir, ¿no es así? Sí, las características principales es cuando la propiedad está en más de 2 personas que son familiares y muchas veces también nos pasa que es cuando a futuro ya se sabe que va a haber accionistas que son familiares. Es decir, si la empresa es de un fundador y toda la empresa está a nombre de él y el fundador tiene 80 años, pero ya hay 5 hijos o 2 hijos trabajando e incluso puede haber sobrinos o nietos y demás, más allá que la propiedad todavía tal vez, sería una locura, pero que esté en uno solo, igual eso implica que ya empieza a tener una problemática distinta al que tienen otras empresas, que tiene que ver con lo familiar. Entonces, de vuelta, cuando la propiedad actual o futura va a estar como componente de varias personas que son familiares, eso podría ser una buena definición de lo que tiene que ver con una empresa familiar. Perfecto. Y ahí tocas un tema que para mí es crucial en el tema de empresas familiares, ¿no? ¿Cómo involucrar a la familia en el negocio de la empresa familiar? Porque yo conozco muchas personas que han iniciado un negocio familiar y el negocio no ha seguido caminando porque la familia no se involucró en el negocio. No necesariamente porque el negocio no le fue bien, ¿no? Un poco para dar estadística, solamente el 30% de las empresas familiares en Perú pasan a una siguiente generación. O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué se rompe ese lazo? Sí. ¿No? Hay varias cosas. Lo que vos acabas de decir es totalmente cierto y las estadísticas que hay en Perú son muy similares a todo el resto, por lo menos de América Latina. Uh-huh. Pero también uno tiene que compararlo con la mortandad de todas las empresas. Okay. Que las empresas que no son familiares también tienen una mortandad alta. De hecho, las empresas más antiguas o cualquier empresa con el tiempo se familiariza. Imagínate, bueno, vos sos mucho más joven que yo, pero imagínate que vos y yo decimos, vamos a hacer un programa ahora de pymes, pero para toda América Latina, y nos asociamos y hacemos una empresa. Es muy posible que de acá a 15 o 20 años ya haya hijos míos o hijos tuyos que se estén ingresando. Por lo tanto, la empresa sí o sí se va a familiarizar. Claro. Porque si la empresa no se familiariza, una opción es que cierre, como la que vos decís, y otra opción es que se venda o que el manejo esté en un tercero que no es de la familia, que en muchos casos eso puede ser totalmente exitoso. Pero es verdad que el principal inconveniente tiene que ver de la primera a la segunda generación. Ahora, si un fundador fue exitoso con su empresa y no logró que los hijos se interesen, o por lo menos no para trabajar, pero por lo menos para ser directores, no está hablando mal de los hijos, está hablando mal de mí en todo caso como fundador y empresario, que no estoy detectando qué problemas voy a tener de acá a 10 o 20 años. Entonces, fíjate cómo te lo doy vuelta, te digo, ya no es un problema de los hijos, sino principalmente de los que estamos dirigiendo la empresa, de que tenemos que pensar no solamente en resolver los problemas actuales, sino qué va a pasar dentro de 10 años. Claro. No ser cortoplacistas, ¿no? Sí,
ser cortoplacistas en lo que tiene que ver con el negocio, dirigiendo una pyme, Claro. no importa el tamaño, Claro, chico, mediana, es bueno. En el tema de las pymes no es malo ser cortoplacista, Ok. en tema de negocio en sí, claro. El tema de negocio. Ahora, en tema de negocio, pero a la vez de estrategia, de quién va a liderar la empresa cuando yo no esté, ahí desde ya que tengo que pensar a 10 o 15 o 20 años. Y una de las preguntas muy buenas para disparar esto, Fernando, es, si estás charlando, uno a veces me pasa que charlo con una empresa y me dice, no, estamos todo bien en esto, y tus hijos, bueno, tal o cual cosa, y yo le pregunto, ahora, ¿qué pasa si vos mañana no estás? O dentro de 5 años no estás. Porque primero que estamos, a cualquiera le puede pasar algo. ¿Qué pasa si? Esas preguntas nos las tenemos que hacer, porque ahí empezás a ver qué hay realmente en el fondo de la cuestión, ¿no? Perfecto. Y una consulta, y pongámonos ahora en el escenario, involucras a la familia dentro del negocio, ¿no es cierto? Pero viene un tema que para mí es crucial en el tema de negocios familiares, la comunicación. ¿Cómo manejamos la comunicación dentro de un negocio familiar? Porque hay que saber separar de manera clara lo que es el negocio de la familia, al igual que en las finanzas. ¿Cómo separamos el tema financiero familiar del tema financiero de la empresa? Eso es un tema bastante complicado y que un especialista como tú nos podrías explicar cómo hacerlo. Sí, bueno, vos acabás de dar una pista de esto. Cuando las empresas se crean, los primeros años, está muy mezclado, los primeros años pueden ser 10, 15 años, está muy mezclado las finanzas personales de las de la empresa, y cuando el fundador está solo, o la fundadora está solo, la verdad que no es un gran problema, pero todo lo que lo separe ayuda a que esté más ordenada la empresa, sus finanzas personales e incluso la sustentabilidad del negocio en el tiempo. Así que en el momento que las empresas empiezan a separar las aguas, es bueno para todos. Y en la familia, la verdad que pasa lo mismo. Si yo puedo empezar a separar algunas decisiones que son familiares y otras de las empresariales, nos ayuda a tener sobre todo más claridad. Ahora, la realidad es que cuando yo te digo como parte de una empresa familiar, cuando uno está ahí, siente que está en el medio de un caldo que está todo mezclado, donde vos tocas algo y se mueve otra cosa. La idea sería de contarle a la audiencia, contarle cómo es este tema de la comunicación interna, cuál es su importancia y cómo es el rol de los directivos, de los gerentes en estos temas comunicacionales, ¿no? Bien, muy bien. La comunicación interna es todo intercambio de mensajes que hay en una organización. La comunicación interna siempre existe porque las organizaciones están formadas por personas que interactúan y espontáneamente surge una comunicación entre ellos y un intercambio de información entre ellos. Después podemos hablar de los niveles de comunicación interna. La propuesta y lo que estudiamos, parte de lo que estudiamos en la maestría, es que, y lo que les proponemos también a las empresas, a los empresarios, es organizar la comunicación interna. Organizarla de manera que, de manera de poder poner en agenda determinadas conversaciones y de manera de ordenar ese flujo de información y de comunicación que hay en la organización. En toda organización, en todo sistema, hay un intercambio de mensajes. Toda gestión en una empresa o en una organización o a nivel político está impregnada de comunicación. En primer lugar, porque todo liderazgo implica una muy buena comunicación, hay gente que lo tiene de manera innata y otros lo tenemos que trabajar y tenemos que ser más conscientes de la importancia y del impacto de la comunicación. La comunicación, las decisiones de comunicación están en 4 niveles de toma de decisiones, para que veas que todo lo que sucede en una empresa está impregnado de comunicación. En primer lugar, hay una decisión política de la empresa, de la organización, que es definirse quién soy, cómo me quiero posicionar, cómo quiero que otros me vean. Y esa definición política de quién soy, qué posición quiero tener en el mercado, es una definición de comunicación. Ese es el nivel político de la comunicación. Y esa decisión la toma el primer nivel de toma de decisiones. Hay un segundo nivel que acompaña esta decisión política, que es la decisión estratégica. ¿Cómo hago para que me vean de esa manera? ¿Qué tengo que decir, qué tengo que hacer para posicionarme en ese lugar del mercado que yo me quiero posicionar? Ese es el nivel estratégico de la comunicación. Después hay un nivel organizacional, de toma de decisiones organizacionales, que es cómo organizo la comunicación en la empresa para que yo para que yo pueda desarrollar esa estrategia y conseguir ese posicionamiento, para que yo logre hacer ese camino que me he trazado
tengo que definir en la organización, bueno, una página web, una intranet, redes sociales, correos electrónicos, reuniones de trabajo, grupos de WhatsApp, etcétera, etcétera. Eso es la organización de la comunicación en la gestión de comunicación. Y después hay un cuarto nivel, que es lo que generalmente identificamos como comunicación, que es el nivel funcional. Es que qué funciones le doy a cada una de esas partes de la organización. ¿Qué funciones? Le pido que desarrolle un folleto, le pido que desarrolle un mensaje, le pido que haga una campaña, le pido que se comunique con los clientes, le pido que circule un informe, un comunicado entre los colaboradores. Ese es el cuarto aspecto de la toma de decisiones de comunicación, que es el nivel funcional. Y cuando pensamos en comunicación, pensamos en el folleto, en la web, en los canales de comunicación, pero no nos damos cuenta que hay una mayor profundidad en las decisiones de comunicación que pasan por nivel político, estratégico, organizacional y finalmente funcional. Entonces, el primer paso y lo más importante es ser consciente de que la comunicación forma parte de la gestión empresarial. No es un maquillaje de la comunicación, no es un maquillaje, de la gestión del empresario, no es para que lo que hace la empresa se vea más bonito, sino que es parte del quehacer de la empresa. La comunicación forma parte de la estrategia. La comunicación forma parte de la comunicación con todos esos grupos estratégicos, y el grupo estratégico o stakeholder más importante y al que le estamos prestando atención hoy día es el público interno, los colaboradores. Y así es, ese es el punto de partida, ese es como el corazón de la comunicación con los colaboradores, a quien yo le voy a transmitir esa definición estratégica, esa definición política de quién soy. Yo le quiero transmitir esa identidad cultural, esa identidad empresarial, se la quiero transmitir en primer lugar al colaborador, para que después el colaborador se lo transmita a otros públicos y replique ese mensaje. Después de hacer este viaje del recuerdo por este año de entrevistas, este año de conocer a múltiples emprendedores, de compartir conocimiento con todos los expertos que nos han visitado, es el momento de presentar la nueva sección, la que desde ahora será un obligado para nuestro programa, y es el Ruteo Pyme. ¿Y de qué trata Ruteo Pyme? Es la nueva sección donde Ruta Pyme los visitará. Irán a sus tiendas, a sus negocios, a sus oficinas, a sus fábricas, para mostrarle a nuestra audiencia cómo trabajan, las buenas prácticas que realizan y cómo generan valor en su afán de satisfacer las necesidades de los consumidores. Amigos, ha sido un placer estar un año con ustedes. Llegamos al final del programa. Un placer como siempre. Nos vemos todos los sábados a las 11 de la mañana vía Facebook Live de la Cámara de Comercio de Lima, LinkedIn, y a las 2 de la tarde por UCI TV 18.1 de señal abierta, Claro TV y Ves Cable. Chao amigos, nos vemos en este segundo año.